Muy buenos días, queridos hermanos. Qué grato que estén aquí. Muy buenos días a todos los que nos están mirando, visitas, amigos. Que tengan una buena bienvenida. Estamos aquí para alabar al Señor y glorificarlo. Y para comenzar nuestra reunión, vamos a cantar el himno número 200, Firmes y Adelante. Qué maravilloso. Jesús está ahí y nos está viendo. Bueno, voy a dejar a nuestro pastor con los saludos y avisos del día de hoy. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Qué tremendo himno, maravilloso himno. Cada día parece que es nuevo.
porque tiene un mensaje poderoso. Es un himno evidentemente de un siervo del Señor. Qué emocionante lo que dice el himno y que realmente hace eco de lo que dice la Biblia solamente. Tronos y coronas pueden perecer, y hemos visto tronos, coronas, imperios pereciendo, pero la iglesia de Jesús ha sido y se ha mantenido firme. Eso es muy significativo y sobrenatural. Nada en contra suya prevalecerá. Ha sido atacada como pocas instituciones han sido atacadas. Mejor dicho, ninguna otra institución humana, ninguna institución en la tierra ha sido tan atacada como la iglesia, pero nada ha prevalecido contra ella ni prevalecerá, porque su promesa nunca faltará. El Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin, en forma permanente, y que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Gracias, hermanos, por haberlo cantado con tanto entusiasmo. Muy amados hermanos, estamos cumpliendo 40 años de servicio ininterrumpido. Y por eso quiero agradecer al Señor públicamente, agradecer al Señor por su permanente aliento, su amparo, su dirección. Y quiero felicitar y dar las gracias, particularmente las gracias a todos los hermanos que se han mantenido firmes en la fe y sin claudicar, no importa los problemas que se hayan suscitado en el camino, no importa la situación conflictiva, contra viento, marea, lluvia y nieve, han seguido avanzando. Queridos hermanos, nuestra visión, nuestros objetivos, están todos fundamentados sobre la palabra de Dios. Ahí está la voluntad del Señor para su iglesia y para sus iglesias locales. Creemos que la Biblia tiene que ser interpretada de forma literal, en forma también llamada normal, también conocido este término de forma más técnico como gramático histórico. Es decir, que si la Biblia dice que hubo un diluvio es porque hubo un diluvio. Si dice que hubo un Adán y Eva es porque así creó Dios al hombre. No hay que entrar a elucubrar de qué querrá decir Dios con eso. No, es clarísimo. Es historia. Eso es historia, no es metáfora. Y esta es una posición difícil de mantener en los días de hoy, especialmente cuando muchas iglesias, aún cristianas, llevan y espiritualizan todo el mensaje bíblico, quitándole toda su fuerza. Queridos hermanos, la Iglesia Bíblica Las Condes piensa, cree de todo corazón que la Biblia dice la verdad y es un libro repleto de historia y que hay que entenderla como tal. Queridos hermanos, esto hace difícil el camino, como decía, porque hay mucha oposición y somos muy pocos a esta altura de la historia que interpretamos la Biblia de esta manera. Muchos dicen interpretarlas también en forma gramático-histórica, pero realmente no lo hacen. Tú comienzas a hablar con ellos de puntos bíblicos, dices, sí, pero que no seas tan fanático, sí, pero es que eso fue para un tiempo, sí, pero... y comienzan a aparecer argumentos. No, nosotros decimos, la Biblia es tal cual y se acepta o se rechaza. Queridos hermanos, sabemos que el camino trazado por Cristo para su pueblo no es popular y cada día es menos popular. Implica renuncias, implica injusticias para con los hijos del Señor. Pero les quiero decir que es el mejor camino que se puede elegir para transitar durante nuestro peregrinaje bajo el sol. Queridos hermanos, estoy convencido y creo que muchos de ustedes también lo están y a lo mejor lo estamos todos, de que el éxito de una iglesia local no se mide por las cifras. Especialmente eso lo hemos podido ver en estos tiempos en que no pudimos siquiera asistir a nuestro culto por el hecho de que había una pandemia que estaba complicándonos mucho la vida, ¿no? Sin embargo, yo diría que la iglesia nunca dejó su poder, dejó de ser, dejó de existir y dejó de ser exitosa. El éxito de una iglesia se manifiesta
por la dependencia que esa iglesia tiene de este libro, no por la cantidad de personas sentadas, la dependencia que tenemos de este libro. Es hermoso también tener, por supuesto, un gran número de hermanos y personas que se convierten y vienen, pero en primer lugar somos llamados a ser obedientes y a ser sumisos a la palabra del Señor. El éxito de una iglesia se mide por cómo ha mantenido y sostenido la doctrina bíblica a pesar de las circunstancias, a pesar de los cambios, a pesar de que otros no la guardan. Queridos hermanos, les invito a continuar avanzando por este camino sin claudicar en la doctrina y la práctica de la enseñanza bíblica, procurando ser el modelo de persona que Cristo manda, a pesar de la oposición que no es secreto, irá en aumento. Quiero agradecer en esta oportunidad de forma muy especial a todos mis hermanos que, a pesar de tantas dificultades experimentadas en los últimos 2 años, han permanecido firmes, orando y trabajando en la obra. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestras oraciones, aunque muchas veces no nos veíamos, pero estábamos allí, la iglesia, el cuerpo estaba. Cuán importante ha sido sentir ese apoyo moral, ese apoyo espiritual, incluso ese apoyo físico, el estar ahí en forma constante, tanto en los momentos más complejos como en los momentos de triunfo y de alegría. Pido al Señor, es mi oración en este mismo momento, que el Señor les recompense ricamente por su amistad y sobre todo por su amor a nuestro Salvador, el amor hacia la tarea encomendada. Doy gracias a todos los que trabajan y están dando mucho de su tiempo para que la iglesia siga cumpliendo con su ministerio. Un fuerte y fraternal abrazo a todos mis hermanos y mi gratitud para todos aquellos que han servido con tanta devoción al Señor a través de esta iglesia local y de su trabajo anónimo, muchas veces anónimo. Quiero en esta oportunidad también felicitar a todos los hermanos que han cumplido 1 año más de vida durante el mes de agosto. Ayer nomás estaba de cumpleaños nuestra hermana Martita, que está aquí presente. Hace un par de días estuvo Valeria, estuvo Josué, estaba de cumpleaños, creo que ayer, si no me equivoco también. Así que estamos muy cerca de varias personas que han cumplido años de diferentes edades. Quiero que cantemos a estos hermanos. Y si usted está en casa y ha cumplido años durante el mes de agosto, este canto también es para usted, con mucho cariño de todos los hermanos de la iglesia. Ponámonos de pie para cantar más bonito. Cumpleaños feliz, les deseamos a ti, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz. Padre Celestial, te agradecemos tanto por cada nuevo año que das a nuestros hermanos. Señor, hombres, mujeres, niños, personas grandes, adultos. Oh Señor, qué maravilloso. Sabemos que la vida viene de ti, que la salud viene de ti, Padre Celestial, y que tú eres el que ha dado 1 año más de vida. Por eso un cumpleaños es un motivo de gratitud siempre, Señor. Gracias. Y queremos pedirte como iglesia, como la familia de estos hermanos, Señor, que tú les des un nuevo año lleno, Señor, de realizaciones en ti, lleno de alegrías, lleno de gozo, y Señor, que bendigas igualmente a sus familiares, Señor, y les ayudes a ir descubriendo día a día el plan tuyo para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos queridos. Es imposible, aunque nos alarguemos un poco en el tiempo, pero es imposible no mencionar estas cosas tan importantes, tan lindas. Bueno,
Sobre nuestras actividades habituales son bastante conocidas, no las voy a mencionar en esta oportunidad porque hemos mencionado muchas otras cosas y creo que las conocemos todas. La próxima reunión de jóvenes sé que es el sábado 10 de septiembre y aparte de esta reunión, de este culto dominical, les recuerdo nuestra reunión de oración el jueves a las 20 horas. Que el Señor les bendiga y siga prosperando este culto. Voy a dejar a nuestro hermano Julio Salvador con la oración pastoral central de este día. Hermano Julio, por favor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? También, ¿no es cierto? 40 años no son pocos. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene el recuerdo en su mente cuando llegó aquí. En lo personal son casi 24, 25 años. Yo lo recuerdo muy bien porque es un momento muy importante para mí en mi vida, muy doloroso. Pero bueno, estoy alegre de haber estado aquí. Y agradezco a cada uno de los hermanos. Yo creo que todos tenemos testimonio para contar. Agradezco a cada uno de los hermanos que nos ayudó, que alguna vez me enseñó, me hizo clases, dio su testimonio. Así que bueno, he trabajado con ellos también. Algunos no están aquí. Bueno, el Señor los ha llamado a su presencia, pero bueno, estamos aquí los que estamos y estamos para trabajar. ¿Cuántos años más son después? Estamos en las manos de Dios. Firme hacia adelante, decía el himno. Una frase que muchos políticos han acuñado, pero los políticos no tienen la esperanza que tenemos nosotros. Así que se caen rápidamente y nosotros aquí estamos. Así que voy a dar gracias a Dios por estos 40 años que son maravillosos. Padre Celestial, ponemos nuestros corazones delante tuyo, Señor. Primero que nada, para que lo escudriñes, siempre hemos dicho lo mismo, Señor. No tendría sentido nuestra oración si no ponemos los corazones delante tuyo y te pedimos perdón, Señor, por cada una de nuestras faltas. Señor, nos han sido 40 años, Señor, y muchas veces hemos fallado, Señor. Y lo reconocemos, Señor. Muchas veces a lo mejor hemos estado fatigados, cansados, con poca fe, Señor, creyendo que esto ya se terminó, Señor. Pero no somos nosotros los determinados a decir cuándo se termina, sino tú, Señor. Gracias te damos por estos 40 años maravillosos. Gracias te damos en lo personal, cada uno, Señor, por haber sido agregado a la Iglesia Universal primero y después por permitirnos servir aquí en esta iglesia, Señor. Qué privilegio tenemos de poder laborar en tu obra, Señor. No sé si es laborar en la palabra, Señor, sino realmente es un privilegio, como te dije antes, Señor, poder servirte, Señor. Gracias, Señor, porque aquí nos hemos edificado. Gracias, Señor, porque aquí hemos conocido al Señor y podemos dar testimonio de eso, Señor. Gracias doy también por el pastor Hamilton, Señor, y por su esposa Juanita, Señor, que alguna vez el Señor puso en sus corazones venir desde lejos y sembrar la iglesia aquí, Señor. Y aquí estamos, Señor, cumpliendo el mandato que tú has dado, Señor. Pero sabiendo también, que, Señor, que no avanzamos ni un milímetro, Señor, si no es por tu gracia, Señor. De ti dependemos, en ti está nuestro corazón, en ti está nuestra esperanza, Señor, y sabemos que no nos movemos porque queramos, Señor, sino que estamos en tus manos, Señor. Las manos del Rey están en tu corazón, como así estamos todos, Señor. Ateos incluso, sí creyentes, Señor. Estamos en tus manos, Señor. A lo mejor no nos damos cuenta, Señor, pero tú mueves el mundo de acuerdo a tus obras, Señor, a lo que tú proyectas, a lo que tienes para nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. ¿Qué tienes para nosotros, Señor? Gracias te damos por los enormes testimonios que ha dado la iglesia, Señor. Gracias te damos por nuestros ancianos que ya no están, Señor. Algunos que ya el Señor los ha llevado a su presencia. Otros ya que impedimentos físicos no pueden venir, Señor. Pero te damos gracias por cada uno de los que se han servido aquí, Señor. Y te pedimos por los que estamos, Señor, que renueve nuestra fuerza. Que nos ayude, Señor, a entender, Señor, que no son nuestros tiempos, nuestra iglesia, sino la tuya, Señor. Y a ti te debemos la honra y gloria, Señor. Trabajamos y vivimos y nacemos para tu honra y gloria, Señor. Y así queremos manifestarlo desde hoy día, Señor.
Gracias te damos nuevamente, Señor, porque muchas iglesias desaparecen antes de 40 años, ni siquiera logran formarse, Señor. Pero aquí estamos, Señor, y lo más grande que pertenecemos a tu iglesia universal, Señor, alguna vez estaremos contigo en el cielo, Señor. Esa es nuestra esperanza. Que vengas, y por qué no decirlo, que vengas pronto, pero sabemos que un tiempo que no son los nuestros, Señor. Sabemos tu inmensa misericordia que no es comparable a la nuestra. Y te tardas por eso, Señor, para que cada persona llegue a la salvación, Señor. Manada pequeña, como decía el pastor, Señor. Sí, creemos que somos muchos, pero realmente somos pocos, Señor. Hemos sido atacados constantemente, pero aquí estamos, Señor. Y no podemos decir otra cosa que es un milagro, como se decía anteriormente. Tú has sostenido la iglesia y tengo la certeza que tú la sostendrás, Señor, hasta el final, Señor. Gracias te damos nuevamente por estos 40 años. Gracias te doy por cada uno de los hermanos presentes. Gracias te doy por cada uno de los hermanos que no ha podido asistir, Señor. Y te pido, Señor, que tengamos la humildad necesaria para seguir adelante, Señor. No olvidando nunca, nunca, Señor, que a ti te pertenece todo, Señor. Incluso nuestra vida, Señor. Señor, incluso lo que no vemos, el oxígeno tuyo, Señor. Se hinchan nuestros pulmones gracias a tu misericordia, Señor. Gracias te damos nuevamente, Señor, porque la verdad que es difícil. Cuántas gracias podemos dar, Señor, porque serían infinitas, Señor. No vamos a tener ni el tiempo ni la vida necesaria para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Gobiérnanos a cada uno de nosotros, que somos la esencia de la iglesia, cada uno de nosotros, no el edificio, Señor, sino cada uno de los que formamos esta congregación que tú has puesto, Señor, que tú has creado, Señor. No la creamos nosotros, la creaste tú, Señor. Y tú la sostienes, Señor. Danos la capacidad para entender lo que viene, Señor, y que sea siempre para tu honra y gloria. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo a Rolando con la lectura. Buenos días, hermanos. Continuando con el culto el día de hoy, corresponde leer la palabra que está en Colosenses 3, versículos del 12 al 17. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta preciosa lectura que nos coloca dentro de la actividad de la iglesia local. Con el nuevo nacimiento, con el hecho de recibir a Cristo como Salvador y pasar a ser redimido, la persona es inmersa, es colocada en el cuerpo de Cristo, más conocido como, recordaba nuestro hermano en la oración, la Iglesia Universal. De este cuerpo nos habla 1 Corintios 12, Romanos 12, Colosenses 1, Efesios 1. De esto entendemos que el cristiano vive su nueva vida integrado a una familia de hermanos que se subdividen en grupos llamados iglesias locales. Desde ahí, y me refiero a la Iglesia Universal,
sin dejar de estar ahí, salimos al mundo. Salimos a relacionarnos con las otras personas. Y mira, lo que estoy diciendo puede ser un poco extraño, pero desde el momento que yo he sido sumergido en la iglesia, estoy siempre formando parte de la iglesia. Nosotros tenemos ciertas frases que a veces no son muy correctas. Decimos, por ejemplo, me voy a la iglesia, o venir a la iglesia. Hermanos, cuando decimos eso, normalmente lo que estamos diciendo es: voy al edificio que alberga a la iglesia local a la cual pertenezco. Esa es la frase completa. Pero no voy a la iglesia, yo siempre estoy en la iglesia, porque formo parte de esa iglesia universal, invisible, y que está subdividida en iglesias locales. Así que no podemos hablar de una vida de iglesia y una vida fuera de la iglesia. Siempre estamos en la iglesia, formamos parte de la iglesia. Y no nos olvidemos nunca que esa iglesia está conformada por los hermanos que ya han partido antes que nosotros y que conocieron de Cristo como su Salvador personal desde el día de Pentecostés hasta que el Señor vuelva por esa iglesia, por el resto de la iglesia. Así que la iglesia está conformada por esos hermanos que ya han partido, los hermanos que estamos aquí y los hermanos que aún se han de sumar a este cuerpo maravilloso, universal, que es la iglesia universal. Ahora bien, en estas familias llamadas el cuerpo de Cristo, y más particularmente me haré referencia a la iglesia local, esta fracción del cuerpo de Cristo, el cristiano crece y el cristiano descubre sus dones para el desarrollo armónico de dicho cuerpo. La vida cristiana, tu vida cristiana, en el seno de la iglesia, integrada a la iglesia, es una vida llena de acción, es una vida llena de interacción entre personas con caracteres muy diferentes, con experiencias de vida diferentes, con culturas diferentes y también en diferentes estados de madurez espiritual. Esto hace que la iglesia sea algo fascinante y complejo al mismo tiempo. Y también implica que hay situaciones y trabajo que realizar dentro de esta iglesia, y ese trabajo no se refiere solamente para con el mundo exterior, sino trabajos relacionados con mi persona, con mi relación con los demás, con mi responsabilidad para con este grupo dentro del cual el Señor me ha puesto. Qué importante es ese concepto. El Señor me ha puesto no solo en la iglesia universal, sino que también en una iglesia local. Es algo que a veces no valorizamos del todo. Hoy día quiero referirme fundamentalmente a la vida de iglesia hacia el interior, es decir, lo que ocurre en la iglesia propiamente tal. Pensemos que la iglesia tiene una función de predicar el evangelio a toda criatura, y eso es una misión constante. Pero esa misión no puede ser llevada a cabo si primero no existe la iglesia, y la iglesia está bien organizada, la iglesia está bien, está en armonía. Es importantísimo, lo dice el Salmo tan querido, que habla de las bendiciones que el Señor envía, donde los hermanos están reunidos en armonía. Cuidado, esa palabra es muy importante. Debemos procurar constantemente la armonía dentro de nuestra iglesia. Consideremos lo siguiente dentro de este esquema. En primer lugar, este cuerpo está compuesto por, como lo hemos dicho, diversos miembros vivos e importantes. No hay nadie menos importante que el otro, pero diferentes. El apóstol Pablo les pide a dos hermanas allí en Filipenses 4:2,
dos hermanas que han pasado la historia por esta petición del apóstol Pablo. Le dice a Evodia y Síntique que dejen de lado sus diferencias. Son dos hermanas de la iglesia de Filipo. Y que en el Señor arreglen su situación que las divide para estar bien entre ellas y así el cuerpo. Qué importante es el cuerpo. Siempre miremos el cuerpo total y el cuerpo siga avanzando en armonía. Literalmente dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En toda iglesia, en todo tiempo, vamos a encontrar a las hermanas Evodia y Síntique. Ellas deben entender que sus diferencias deben ser superadas por un bien superior, por un amor superior, el amor a Cristo y su obra. Nosotros vivimos y avanzamos dentro de lo que es la iglesia local en función de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gloria solo la podremos lograr si realmente amamos al Señor. Pero bueno, no por el hecho de que se mencione a dos hermanas con diferencias, o sea, de alguna manera habían discusiones entre ellas. Esto no significa que las diferencias solo sean entre las hermanas. Obviamente que los varones también estamos ampliamente tocados por esta exhortación del apóstol Pablo. En su tercera carta, Juan, por ejemplo, el apóstol Juan menciona la fidelidad y trabajo, en este caso de varones, de un hermano llamado Gallo. Era un buen gallo. Por otra parte, habla de la soberbia y la maldad de un tal Diótrefes. Tan malo era esto que no dejaba de llegar a la iglesia ni siquiera el apóstol Juan. Y estaba en la iglesia. ¡Wow! Y también nos habla del buen testimonio de Demetrio. La iglesia local no es el cielo, amados hermanos. Si tú esperas haber llegado al cielo, te equivocaste plenamente. Es una escuela donde aprendemos los unos de los otros. Es un lugar de aprendizaje y crecimiento. La vida cristiana la vive una persona que ha recibido a Cristo como Salvador. Si no has recibido a Cristo como Salvador, no hablemos de vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana. Ya, has recibido a Cristo como su Salvador. Eso significa que esta persona tiene un ayudador, el Espíritu Santo con ella, como guiador y como transformador permanente que va cambiando su mente, su carácter, su voluntad, su visión, sus relaciones. Y esta persona renacida, renovada, pero aún con mucho que aprender, muchas veces espera encontrarse con el cielo en la tierra. Con este nuevo amor, el primer amor que le da el Señor, ese amor que nunca antes sintió por su prójimo, ese deseo de transmitir el mensaje a otros, de vivir en paz con el mundo. A veces se desilusiona, y no a veces, muchas veces se desilusiona, porque la iglesia es un lugar de trabajo espiritual, que también lo podríamos comparar con un gimnasio, donde ejercitamos esos, como dice un hermano, mi hermano Oscar, nuestros músculos espirituales, una forma de decir. Pero también es una clínica donde se atienden heridas y personas heridos. Muchas personas, si levantan su mano hoy día y yo les preguntara bajo qué condiciones llegaron ustedes, me diría llegué muy mal. Nuestro hermano Julio lo decía también en la oración. Llegó en un momento difícil, muchos llegan en momentos dificilísimos. Por eso la iglesia también es una clínica, es un taller donde trabajamos el carácter, donde trabajamos nuestras relaciones, donde trabajamos nuestra relación con el Señor fundamentalmente. Y vamos siendo pulidos en la comunión con los hermanos. No es el cielo. Tienes que estar dispuesto a trabajar, tienes que estar dispuesto a recibir ofensas incluso. La iglesia local no es ideal desde la perspectiva humana. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5:14,
Mira qué lindas las palabras. También os rogamos, hermanos, le dice el apóstol Pablo, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué me diría si el pastor empieza a amonestar a los ociosos? Bueno, el apóstol Pablo lo hace. Y le dice a los hermanos que lo hagan, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No está hablando del cielo, ¿no? Bien lejos. Aquí Pablo habla de algunos hermanos calificados como ociosos. Habla de aquellos que tienen poco ánimo. También habla de aquellos que llama débiles. E insta a los hermanos que son más maduros a tener paciencia con todos. Y esto va a ser siempre, hermanos queridos. Nunca la iglesia va a decir, ahora hemos llegado a un nivel en que ya todos somos, estamos calificados con un 7. No, porque siempre están llegando gente nueva. Siempre va a llegar gente. Y cada uno de nosotros va a seguir siendo pulido, va a seguir siendo perfeccionado en este taller, en este gimnasio, en esta clínica. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La iglesia universal es perfecta, pero la iglesia local tiene muchos problemillas y los va a tener. Por eso que 40 años, y hago por tercera vez alusión a la oración de mi hermano Julio, significa mucho, hermanos queridos. Significa mucho, y significa mucho a la luz de las mismas escrituras. Cuando vemos esa tremenda carta a los Efesios y vemos que hay una iglesia tremenda. Allí estuvo el apóstol Pablo, allí estuvo Juan en su momento, allí estuvo Apolo. Bueno, ahí estuvieron muchos de los más grandes hombres que se mencionan en las escrituras. Timoteo, todos ellos estuvieron en ese sector. Era una tremenda iglesia muy bien cuidada. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis, piensen que esa carta a los Efesios, es decir, el auge, el crecimiento, el desarrollo, esa iglesia de Éfeso estaba muy bien en el año 61, por ejemplo. Sin embargo, el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis y le manda un mensaje a la iglesia de Éfeso, es un mensaje feo, en el sentido que muestra que esa iglesia está con muchos problemas, teniendo esa gama maravillosa de personas, todos esos astros, por así llamarlos, del Evangelio, esos mega personajes. Sin embargo, en pocos años, ¿cuántos? 40, dentro de 40 años, ya la iglesia estaba a punto de derrumbarse. Si vamos a Colosenses, vamos a ver que hay una iglesia muy activa en ese entonces que se menciona poco porque no hay una carta dirigida y que haya quedado en las escrituras, como la iglesia de la Odisea, una de las iglesias más bonitas espiritualmente. Incluso le dice a los hermanos de Colosas que la carta que han recibido ellas lo lean también los hermanos de la Odisea, los laodicenses, y que la carta que recibió la Odisea, o sea, Pablo le escribió tantas cartas como a los demás, también sea leída en Colosas. Una iglesia maravillosa en los años 61. Cuando vamos a Apocalipsis, dentro de los 40 años siguientes, el Señor le dice a la Odisea, no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasó con la iglesia en 40 años? Sí, era fantástica. ¿Qué pasó? Por eso, hermanos, a la luz de las escrituras, ni siquiera de la historia secular, a la luz de las escrituras, podemos ver que 40 años es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Muy bien. Qué oportuno es siempre el consejo del apóstol, y en función de lo que estamos meditando, cuando le dice a la iglesia, soportándoos unos a otros. ¿Hay hermanos que no soportas? Soportándoos unos a otros. Hermanos, no hay nada nuevo. Esta iglesia ha durado más que la iglesia de Éfeso y que la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia de la Odisea, esa maravillosa iglesia del Asia Menor, a la que el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere y abriere, entraré
a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Estamos hablando de una iglesia en que habían dejado al Señor Jesucristo afuera. ¿Cómo pasó? De a poquitito, de a poquitito. Hay un principio matemático, ¿no es cierto?, que dice que si yo tengo una recta y parto desde la misma base con una segunda recta, no importa lo chiquitito, no importa lo pequeñita que sea la distancia, el ángulo que haya al principio, pero esa segunda recta se irá alejando cada día más y más y más y más y más de la recta original. Eso pasa, es de a poquito, es de a poquito. Por eso cuidado con los poquitos, cuidado con las adaptaciones al mundo. Así parte. Nadie se dio cuenta cómo la Odisea se fue descomponiendo. Nadie se dio cuenta cómo la iglesia de Éfeso comenzó a sufrir daño mortal. Cuidado, hermanos, cuidemos nuestra iglesia y agradezcamos por 40 años, porque después de 40 años seguimos diciendo, esta es nuestra guía, esta es nuestra base. El Señor, somos cristocéntricos y bibliocéntricos, entendiendo que en la Biblia está toda la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra iglesia. Que así siga en el futuro, hermanos queridos. Otros van a seguir, si el Señor no viene antes, pero que sigan diciendo lo mismo. Bueno, dice muchas cosas el apóstol, hay muchos consejos, y usar todos los versículos en los cuales el apóstol alude o los que utiliza el apóstol para exhortar, para animar, para dirigir, para enseñar a la iglesia, sería un mensaje larguísimo. Pero voy a terminar el versículo de Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué es lo mejor hacer? Bueno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón entre los hermanos es algo que aparece mucho en las Escrituras porque es muy importante. No, ese hermano yo no sé. No, si hay arrepentimiento, perdona. Queridos hermanos, por eso es que también escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5, verso 11, y le dice, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, esta iglesia estaba trabajando bien, entonces lo que el apóstol Pablo hace es decir, sigan así. ¿Y qué es así? Sigan animándose unos a otros, sigan edificándose unos a otros. Hermano querido, veo que estás decaído hoy día. No te he visto hace 2 semanas en el culto del jueves. ¿Qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Soportaos, animaos, exhortaos unos a otros. No es solo función del pastor, es función de todos los miembros que conformamos la iglesia. Cada hermano es un pastor también, que está invitado a pastorear a sus hermanos. No a los de fuera, porque esos no son ovejas. El pastor es pastor de los miembros. Pablo le dice a Timoteo, realiza la obra de evangelista, que es la obra que se hace fuera de la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, no hay un pastor. Cada persona, cada miembro de la iglesia es un pastor que tiene que ayudar, tiene que animar a otros. Animaos unos a otros, nos dice, y exhorta a los pastores a que animen. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Querido hermano, creo que estás en un error en eso lo que estás diciendo. Edifícalo, corrige. Y además, se habla aquí de poco ánimo, los débiles, se habla de que se amonestan los ociosos. Hay una situación que los apóstoles conocieron muy bien, la situación de los débiles. Muchas veces, y justamente hay varias epístolas que se nota que son escritas en función de los débiles. ¿Qué pasa con Gálatas, por ejemplo?
¿Qué había pasado con esa iglesia? Estaba a punto de precipicio también, y Pablo llega y los tiene que amonestar porque eran débiles en la fe y estaban volviendo a los rudimentos de la ley, estaban volviendo a los rudimentos, olvidándose lo que es la gracia. Cuidado con los débiles. Los débiles, el débil no es solamente aquel que se está iniciando en los caminos del Señor. Un débil no es una gracia ser débil. Alguien que después de 10 años en una iglesia dice que yo soy débil, está mal, ya no debiera ser débil, porque el débil es presa fácil de las sectas, es presa fácil de la falsa doctrina, es presa fácil de el pensamiento equivocado, de la filosofía equivocada. Y débil no es solamente aquel que se está iniciando en los caminos del Señor. Se entiende que una persona que está empezando a caminar pueda ser débil. Un hermano débil es también aquel que, a pesar de pasar el tiempo, no manifiesta signos de maduración, de madurez. Esa es la persona que se ofende fácilmente, no puede ser tocada ni con el pétalo de una rosa, al tiro ofensivo. Se escandaliza con mucha facilidad por las actitudes de otro. Reclama siempre sus derechos en forma permanente. Espera que los demás hagan las cosas por él y él va a la iglesia de los otros. Nunca se siente integrado a la iglesia. Raramente se acuerda de sus deberes. Se enoja demasiado rápido, guarda rencor. Y su asistencia está subordinada, pero a muchas condiciones. Voy, pero siempre que, si es que no pasa un avión sobre mi casa, si es que no... Mira, va a inventar las cosas más increíbles. Ese es un débil. Ahora, queridos hermanos, yo soy parte de este complejo cuerpo y no soy mejor que otros. Quizás mejor que otros, pero no mejor que otros. Al ser diferente, yo también puedo ser parte del problema o de algún problema. No siempre los problemas los producen los otros, yo también puedo formar problemas. Ha ocurrido, hermanos, que sufren de amor selectivo, por ejemplo. ¿Qué llamo amor selectivo? Esto significa que hay uno o más hermanos que no son de su simpatía, es decir, no le caen bien. Y es casi normal, por nuestra carnalidad, que haya uno o más hermanos que no sean de la total simpatía. Pero cuidado, que eso puede transformarse en un obstáculo para mi propio crecimiento espiritual. Recordemos lo que finalmente gatilló la elección de los primeros diáconos. Fue exactamente ese tema. Desde un principio, dicen Hechos, las viudas de un grupo eran menospreciadas por otro grupo. ¿Te fijas? Me caen mal. Estaban los judíos, estaban los judíos de origen griego, los gentiles, bueno, y entre ellos ya habían roces. La primera carta a los Corintios, una de las razones por las que fue escrita fue justamente por eso. Ya se habían formado como 5 grupos dentro de la iglesia. Y uno les caía mal al otro. Y Pablo ahí empieza a darle y explicarle. ¿Acaso? Y centrando la preocupación en la persona de Cristo. El apóstol, nuestro gran apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, una vez más, esta vez haciendo alusión en Efesios 4, en relación a lo que decíamos, nos dice, con toda humildad, que actuemos con toda humildad y mansedumbre, y vuelvo a usar esta palabra, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ya no dice solo soportando, sino que con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este debe ser un común denominador a todos, hermanos, que no se rompa el vínculo. Por supuesto que si hay pecado lo vamos a marcar y vamos a decir, no, eso está mal, porque el amor no significa tapar, el amor significa destapar para que pueda haber sanidad. A los hermanos de Colosas, el mismo apóstol les dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Para qué? Eso tiene que ver con los otros. Son todas características que tienen que ver con mi hermano. Soportar, otra vez la palabra, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Es posible que haya sido ofendido por otro, pero hay que analizar. ¿Fue esa actitud ofensiva para el otro? O sea, ¿quiso realmente ofenderte? Cuidado con nuestra sensibilidad. ¿Y cuántas de mis actitudes han sido a la vez ofensivas para otros? Tengo que pensar también en eso. Proverbios 19:11 me encanta. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Ya, cuida tu enojo. Y su honra, mira qué linda esta frasecita. Su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Ya, no te preocupes. Pero el que sigue, no, pero es que tú me dijiste. No, pero es que tú hiciste. No, pero... Malo. No solo personas diferentes hay en la iglesia, sino que también tenemos tareas diferentes. Todas importantes, pero no necesariamente entretenidas y agradables. Este es un punto interesante. Mis tareas no siempre serán entretenidas y agradables, no siempre serán lo que yo esperaba, es que yo pensé que la iglesia iba a ser más entretenida. Te puedo garantizar que siempre habrá alguna tarea esperando que tú la hagas, pero también te garantizo que no todas las tareas que te toquen realizar te agradarán. Un ejemplo lo vemos en el caso de Juan Marcos, quien después de partir expectante con el apóstol Pablo y Bernabé, qué privilegio más grande tuvo Juan Marcos, qué privilegio más grande, el primer viaje misionero del Nuevo Testamento, el primer viaje misionero de Pablo, el que sienta las bases de todos los viajes misioneros, y llevan con ellos a Juan Marcos. Pero Juan Marcos iba en calidad de ayudante, era un aprendiz. Y por razones no explicadas, no le gustó su trabajo. Y decide abandonarlos, como dice en Hechos 13:13, y los abandona en Chipre y se vuelve a la casa, mientras tanto que el apóstol Pablo y Bernabé continúan con su tremendo, maravilloso y sublime viaje misionero. Todo indica que la tarea no le gustó. ¿Y por qué lo digo? Pues el apóstol Pablo quedó resentido con él, enojado. No le gustó la actitud. No le gustó llevar las maletas de Pablo. Pero qué privilegio perdió. Hermanos, así es también en la iglesia. Hay cosas que a lo mejor te vas a sentir identificado con Juan Marcos. No, porque yo ya debería estar haciendo otra cosa, yo ya debería estar predicando, yo ya debería estar haciendo... No, esto lo hagan otros. Oye, pero ¿quiénes son los otros si tú eres parte de la iglesia? Es que yo no tengo ese don. Pero hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. El Señor lavó los pies de sus discípulos, entre otras cosas, para decirnos que no todo es agradable y muchas veces tenemos que hacer tareas de siervo. El supremo maestro, Dios mismo encarnado, lava los pies a sus apóstoles, entre otras cosas, para dejarnos esa tremenda lección. Así, Dios nos da diversas tareas durante nuestro crecimiento, algunas muy simples, algunas no gratas, otras que nos llenan de satisfacción, algunas para perfeccionar nuestra rendición total ante el Señor, quizás unas para combatir nuestro ego, para aprender lo que significa hacer algo como para el Señor. Eso está en la Biblia varias veces, pero hay que aprenderlo, ¿no? Hacerlo como para el Señor. Las tareas no son solo cosas
que hacer con las manos, con el intelecto. También están las tareas de crecimiento, las tareas afectivas, tareas como aprender a amar a todos en la iglesia, aprender a someterme y obedecer al Señor, aprender a dar la otra mejilla a mi hermano. Gálatas 4:2. Pablo de nuevo, con palabras muy conocidas, hablando del comportamiento de los hermanos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, y vuelve a usar la palabra, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gálatas 4:2. Así que no es ninguna novedad que hayan situaciones tensas dentro de la iglesia, que se produzcan esas situaciones. Por algo la insistencia. Primera Tesalonicenses 5:15. Ahora, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hermano, aquí estamos hablando del interior de la iglesia, no estamos hablando hacia afuera. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Por supuesto, hacia afuera mirando un poco también. Así es posible que no todas las tareas, como decíamos recién, sean agradables, pero al hacerlas o luego de hacerlas, sí tendrás, si las haces como para el Señor, paz, gozo, satisfacciones imposibles de experimentar o de encontrar por medio de ninguna otra actividad, por buena y altruista, filantrópica, qué sé yo, que sea. Tendrás la certeza que estás ocupando bien tu tiempo en la tierra. No estás matando tu tiempo, sino que los estás usando de la mejor manera. No importa la tarea que estés realizando para el Señor. Además, una cosa que es vital, y quizás debí partir por ahí, sabes que estás agradando a Dios. No a los hombres, pero si nadie me está mirando, siquiera, ¿qué importa? Dios te está mirando. A veces confiamos tan poco en eso. Estás cumpliendo el objetivo por el cual existe. No vamos a extendernos más aún. Uno de los antídotos, y voy al punto 3 de nuestra meditación de hoy día, en pos de la unidad. Uno de los antídotos cuando tengamos este tipo de problemas, cuando estemos en especialmente en problemas con otros hermanos, consiste en no mirar, y mira, y esta es una solución muy buena para muchos de los problemas que se nos pueden suscitar en la vida personal. No mirar tanto el crecimiento del otro, sino el mío propio. ¿Cómo estoy creciendo? ¿Qué significa crecer? Bueno, ¿qué tan cerca estoy de ser un modelo para otros? ¿Qué tan cerca estoy del modelo perfecto que es Cristo? Eso me sirve para ayudar a saber qué tan grande soy. No ver al otro como el problema, sino considerar y verme a mí mismo como el problema. A lo mejor soy yo el problema. Bueno, salvo que el otro esté en franca falta y con mayor razón si es reiterativa. Hay un gran vínculo, hermanos, que nos une, un vínculo supremo, y lo leíamos en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, la unión perfecta, la amarra perfecta. ¿Qué te une más que el amor a otra persona? Vestíos de amor, queridos hermanos, hermanos de la Iglesia Bíblica Las Condes, vestíos de amor, porque ese es el vínculo perfecto que hará madurar nuestra iglesia, la afirmará y la que ha hecho posible, a pesar de todas las dificultades, que sigamos en pie. También vimos que se le decía a los hermanos de Éfeso, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, y ahora destaco la palabra que venía, de antes la leímos rápido, los unos a los otros en amor. Si no hay amor, ¿cómo es el amor? Nunca te olvides de ir a 1 Corintios 13. Eso no es solo para el matrimonio. Ahí se define cómo se debe manifestar el amor que deben sentir no solamente el hombre por la mujer y la mujer por el hombre, sino los hermanos entre sí.
Ese amor perfecto está allí definido. Luego sabemos que ese vínculo es sobrenatural. El amor que nos une, amados, es sobrenatural y es producto del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Luego de destacar este gran vínculo, no dejemos de considerar otro punto que en su momento hemos predicado sobre él como un punto solitario, porque es muy grande, muy amplio. El apóstol les recuerda a los hermanos de Éfeso las cosas que tienen en común. Recordemos constantemente lo que tenemos en común, que también constituyen lazos, vínculos muy poderosos, más resistentes que el acero. Recuerdo que ese fue el título que le puse a ese mensaje, cuando hablé de estas cosas en particular. Dice en Efesios 4, 4 al 6, que tenemos en común, todos los que estamos aquí, un cuerpo, estamos integrados en un cuerpo. Pero también en un espíritu, y espíritu con mayúscula, el mismo espíritu que está en ti está en mí, nos está uniendo sobrenaturalmente, invisiblemente, todo el tiempo. Un espíritu como fuisteis llamados en una misma esperanza, todos tenemos la misma esperanza, todos estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor, todos tenemos la esperanza de morar por la eternidad con nuestro Señor gracias a la salvación que Él nos otorgó. Un Señor, todos tenemos un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, con estos elementos de unión, ¿cómo puede haber desunión? Sin embargo, muchas iglesias se desarman. Muchas iglesias se desarman. Cuidado con la línea paralela. La paralela tiene que ser paralela, nunca alejarse ni un milímetro. Empieza a alejarse de a poquitito. Así que un cuerpo, un espíritu, una esperanza en común, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, nos une a todos. Para concluir, aunque no vamos a la conclusión todavía, solamente concluir este punto, les quiero recomendar un ejercicio muy bueno, amados hermanos, un ejercicio que siempre ha funcionado. Un ejercicio que fortalece a la unión es el trabajo en equipo. Allí aprendemos a valorar al otro. Qué bueno es trabajar, es decir, están haciendo esto, bueno, yo también quiero trabajar en ello. Qué importante es ese trabajo en equipo. Es una cosa que une muchísimo. Hermanos queridos, les insto a tomar su rol pastoral. Puede haber un pastor en una iglesia, 2 pastores, pero todos los miembros tienen un rol pastoral. Fíjate lo que dice Colosenses 3:16. Vuelvo a decir, se lo dice a la congregación, a los hermanos, a los miembros de la iglesia de Colosas. Comillas, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, todos los miembros de la iglesia. Y fíjate cómo continúa, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No es una carta pastoral, no es a Timoteo que se la está diciendo ni a Tito, es a todos los hermanos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Romanos 15:14, quiero complementar esta idea con Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, se les dice el apóstol Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, fíjate lo que viene a continuación, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Conclusión, al interior de la iglesia local, todos trabajamos para el desarrollo y la salud de los otros. Yo no soy un ente solitario en la iglesia. Estoy trabajando para los demás. Estoy procurando obtener lo mejor de mi hermano. Y con ello,
lo mejor para todo el cuerpo dentro del cual estoy inmerso. Cada hermano es considerado como un apoyo para el otro. Dentro de la iglesia es así. No son entes ocupando sillas separados con el cual te saludas y con el cual te despides. No, estamos siempre unidos y mi hermano es mi responsabilidad, no solo la del pastor. Y el Señor me autoriza para exhortarlo, para ampararlo, para ser ejemplo de Él y aún para amonestarlo. Solo cuando la iglesia se encuentra realizando bien sus tareas internas, y esto es algo muy importante de entender, puede llevar a cabo sus tareas externas con éxito. No esperemos salvación, no esperemos planes evangelísticos exitosos, no esperemos nada de eso si primero la iglesia no cumple sus tareas internas. La iglesia, después afuera de la iglesia, las tareas externas. Concluyo con 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, ánimo mis hermanos, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ojalá que así sea. Y si no, empecemos, edifiquémonos mutuamente. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tanto consejo, Señor, que nos das. Tú no fundaste la iglesia y después nos dejaste, Señor, sino que te has identificado con ella. Sabes cómo somos, Señor. Sabes lo que se produce dentro de las iglesias. Sabes, Señor, que es un lugar de trabajo. Y mucha palabra hay para la iglesia. Señor, yo te ruego que nos ayudes a poner en práctica todas estas instrucciones tuyas, Señor, porque la iglesia es tuya, es tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ella. Ayúdanos a hacer un cuerpo, Señor, que honre a su cabeza. Bendícenos, Señor. Rogamos que bendigas estos próximos años, Señor, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo esta reunión, les voy a pedir que nos pongamos de pie y cantemos el himno número 221. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que hace casi 2000 años, a través de su costado, de esa sangre, nació la iglesia, Señor. Gracias te damos por ese tremendo acto de amor, Señor. Padre Celestial, sigue sosteniendo tu iglesia, sigue sosteniéndonos a nosotros que formamos la iglesia.
Y te pedimos también por aquellos que todavía no la conforman, por aquellos que queremos, que conocemos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Te pedimos que rindan su corazón a ti, Señor, para que juntos formemos esta iglesia y algún día podamos estar contigo en el cielo. Padre Celestial, gracias por esta reunión y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.